en que estamos, en la quietud y en el silencio, en el sendo íntimo de cada uno de ustedes, pero con una presencia y una conexión, una interconexión de este grupo que estamos en esta mañana haciendo este rato de Sesshin. Me gustaría comenzar hoy esta enseñanza con lo que terminé ayer. Terminé ayer con un texto de Dogen, un texto que desde que los discípulos o Dogen lo escribió, se ha hecho muchísimos comentarios a lo largo de la historia y se sigue profundizando en ese texto porque es uno de los núcleos. Es seguir en la línea de lo que trajo Dogen de Japón. Dice él, debería cesar la práctica basada en el entendimiento intelectual, en la razón, persiguiendo palabras, discursos, y aprender del paso contrario que toma tu luz hacia tu interior para iluminarte a ti mismo. El cuerpo y la mente desaparecerán y tu rostro original se manifestará. Lo leo y lo vuelvo a leer y cada vez me da un sabor diferente, ¿no? Dirigir la mirada hacia el interior, pero esa mirada sin el concepto, porque si dirigimos la mirada hacia el interior con un concepto, rápidamente aparece la dualidad y aparece las etiquetas, lo que me gusta que hay dentro de mí y lo que me disgusta, lo que no está de acuerdo conmigo. Por eso es una mirada diferente. La mirada que invita Dogen es una mirada luminosa, es una mirada de luz, es como un foco de luz que mira lo que hay, nada más. Y por eso se requiere en nosotros una atención muy fina, porque el ego está ahí para intervenir de alguna manera. Quiere intervenir, no nos lo facilita, el ego quiere intervenir. Y si el ego interviene, pasa lo que dice Dogen en el texto que he leído, ¿no? Si el ego no interviene, el rostro original se manifestará, la esencia, nuestra naturaleza búdica, nuestra naturaleza crística. Pongámosle el nombre que queramos, es lo de menos, vacío, lo que a cada uno le resuena internamente. Pero se trata de entrar en el no lugar que hemos hablado otras veces, entrar en ese espacio que no es espacio, sino es lo que somos, nuestra esencia. Pero entramos desde una luz que no interviene con una estructura. Este fondo, ¿cómo lo aplican o cómo lo han aplicado los maestros a lo largo de la historia? Porque el problema que haya aquí, el problema que tenemos, y nos damos cuenta y estamos ahora manejando conceptos para realmente seguir caminando, el problema que tenemos es la pedagogía. ¿Cómo dar a conocer qué herramientas utilizar con el practicante para que haga su proceso, siempre en un proceso, no es algo puntual, puede suceder en un momento, pero es como el padre educando a su hijo, haciendo el proceso, sabiendo que el hijo es único, que es irrepetible,
que aquí no hay, diríamos, todos son iguales. No, cada discípulo con su individualidad, con su personalidad, tiene sus peculiaridades. Y el acompañamiento espiritual, y subrayo, acompañamiento espiritual, en el Zen no se trata de un acompañamiento terapéutico, muy valioso, pero tiene otros ámbitos. Los ámbitos del acompañamiento terapéutico ya ustedes conocen muchísimo y muchos de ustedes han hecho esa experiencia o la siguen haciendo. Sino que aquí estamos hablando de algo totalmente diferente, de algo que tiene unas sutilezas y unas fibras muy delicadas. El acompañamiento espiritual, la pedagogía que se utiliza para acompañar espiritualmente el proceso del discípulo, en este caso, o del alumno, como quieran llamarle. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron aquellos maestros? ¿Qué hicieron aquellos hombres y mujeres que se fueron a la montaña y que nos han dejado materiales? Este es el valor. Y en todas las tradiciones, maestros, grupos, nos han dejado materiales. Ahí está la famosa, en el cristianismo, la filocalia, ahí está los apotegmas de los padres del desierto, si nos metemos en el cristianismo, si nos metemos en el sufismo, igual. Hay materiales, ellos dejaron, y esos materiales son simplemente las herramientas que se emplearon en los procesos personales o en los procesos de acompañamiento. Y eso es lo que yo quiero ahora entrar para que entiendan qué materiales utilizaron, qué herramientas y qué utilizamos nosotros. También recuerden que ayer les decía que los maestros del Chan, los maestros del Zen primitivo, entendían la sabiduría como una especie de intuición. Ellos se colocaban delante del discípulo y miraban en qué momento estaba la sabiduría del discípulo, o si el discípulo estaba muy bloqueado con su estructura mental. Eso es lo que ellos percibían. Y por eso estaban de alguna manera con una claridad. Y lo colocan en un espacio de silencio y de soledad. Y ahí empiezan, que posteriormente se acuña con la palabra monto. Ellos, estos maestros, quieren ver en qué punto está el discípulo. Es como una mirada, y una mirada para ver dónde está. Y cómo ellos comprueban en qué punto está, pues a través de los koan. Ellos quieren de alguna manera comprobar, testar si el discípulo está avanzando perdón, en la ausencia de pensamiento. Ese era el punto que ellos querían comprobar. Si el discípulo estaba muy enredado mentalmente, lo mismo que ahora. Si estaba muy bloqueado o si realmente él iba bajando a otro nivel de conciencia. Y ahí comienzan lo que ellos van a entender que no era una tarea fácil. Y cómo ellos, entendiendo que era una tarea fácil, se encuentran con un dilema. ¿Qué lenguaje utilizar para que el discípulo entienda que ese lenguaje no es lo que le quiero decir? Por eso las paradojas. Empieza todo el tema de las paradojas. Le digo esto, pero con lo que estoy diciendo esto, ahora lo verán en un ejemplo con Buda, que es muy interesante, que en estos días me ha encantado volver he retomado el canon Pali, que es todo lo que hay del Buda, ¿no? Y entonces ellos se encuentran en ese
no lo tuvieron fácil, ni lo tenemos fácil actualmente. Sí, no crean que a los maestros actualmente o las maestras lo tienen fácil. Es muy difícil. Porque la persona que tenemos frente y nosotros mismos estamos también manejando el ego. Y ahí sale. Entonces no es fácil porque no que el discípulo quiera engañar al maestro, eso es, indudablemente que no, porque quien se engaña es él, ¿no? Sino que el discípulo de alguna manera sus mecanismos funcionan, igual que funcionan los del maestro, no nos engañemos. Hay una relación, en la relación, en cualquier relación humana, subrayo, en cualquier relación humana funcionan los mecanismos inconscientes y el que no es consciente de esto se engaña a sí mismo. Por tanto, el discípulo y el maestro saben que esto funciona y funcionará hasta el final de nuestros días, los mecanismos. Y ahí podemos extendernos muchísimo, pero no es el tema al que quiero. Entonces, ahí están. Están, diríamos, la relación maestro-discípulo y el maestro tiene clara una tarea. El maestro tiene claro la tarea, es empujar al discípulo al precipicio, no hay más. Entiéndanme bien, simbólicamente. Sí, la tarea encomendada a los maestros cuando reciben el Inca es que cuando acompañan, empujen y que no se enreden, sino es empujarlo. Y esto no es una tarea muy sencilla y es muy compleja. Entonces comienza, y nos trasladamos en el tiempo, aquellos que estaban metidos en las montañas, comienzan a que no es suficiente, entienden ellos, no es suficiente el que solo sentarse, aquellos troncos, el maestro Kumu, ¿recuerda? El árbol seco, la inmovilidad, el silencio. Ellos saben que aquello no era suficiente. Entonces quieren ver y quieren ver. Y comienzan con preguntas y respuestas. Comienzan ahí. A ver tú, Pepito, ¿cómo van? Y entonces una pregunta y una respuesta. Y ¡pam! Fuera. Una pregunta y una respuesta. Fuera. Para no enredarse. Y eran preguntas y respuestas contundentes y escuetas. Porque desde que ya se enredaban en una conversación, la jodían. Claramente, igual que actualmente. El rodeo. Aquí era pam, 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 pam. Eran preguntas, respuestas contundentes y escuetas. Nos asombraremos en verlas. Y eran preguntas y respuestas aplicables a las situaciones en que el maestro veía. El maestro miraba y él dice, mira este, mira el otro, convivían y en la convivencia sabemos, se nos muestran todas nuestras debilidades y nuestras fortalezas también. En la comunidad, en el grupo nos mostramos, no podemos estar mucho con la máscara. Y nos mostramos. Y en la medida que se va avanzando una relación, hay menos máscaras y más transparencia. Y ellos, diríamos, comienzan a manejar esto que les estoy diciendo. Y nos vamos hacia el año 900. Y aparece, después del 930, aparece una tercera generación. Fíjense que estamos con la tercera generación. Igual que actualmente dentro de nuestra rama de Linchi, de Rinzai, ya vamos por la 47. Y estoy retrocediendo a la tercera generación después de Linchi.
Y diríamos, hay un maestro muy interesante que empieza ya a formular y a escribir las preguntas y respuestas contundentes. Anteriormente seguramente que había, pero que se haya registrado, hay algunas cosas, ha habido hallazgos muy interesantes, pero la tercera generación después del Linchi es la que nos encontramos las preguntas y las respuestas que emplea maestros y discípulos para ver el progreso. Siempre no olviden esto. De alguna manera, entiéndanme que el objetivo es que el discípulo llegue al kenso, llegue al despertar, llegue a ese punto de ausencia. Ese era el objetivo, de alguna manera. Y entonces hay que comprobarlo. No basta que el discípulo diga, ay, ya yo llegué a la iluminación, ay, ya yo tuve un satori. Vamos a verlo. Ven para acá, guapito, a ver qué pasa. A ver qué pasa aquí. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que estás diciendo no es satori, sino es un enredo que tú tienes en la cabeza. La trampa espiritual, tan de aquella época como de nuestra época. Y ellos utilizan un concepto que ha llegado hasta nosotros. Es el famoso mundo. ¿Y qué es un mundo? Un mundo es una pregunta y una respuesta, pero ojo, pregunta contundente, respuesta contundente. Recuerden alguna. ¿Quién es Buda? El ciprés en el jardín. Ya está. Y ya no hay más enredo. Y aquel se quedó en 33. Como que el ciprés es Buda. Y entonces ya el otro. Y además, explícamelo, maestro. Te lo he dicho, el ciprés en el jardín, márchate. Y se acabó. Hay que entender el meollo de esta cuestión, porque si no, yo quiero ver los koas, no, entiende bien a lo que se trata. Se trata de ponerte el termómetro a ver si tiene fiebre. Y aquí no me engañes, ¿no? Vamos a ver si tiene fiebre. ¿No tiene? No tiene. Entonces, pregunta y respuesta, mundo. Y ellos comienzan a ver que este es un material muy interesante, aparte de la iluminación silenciosa, ¿no? El mundo, ¿no? El diálogo sincero, el diálogo profundo, el diálogo que intenta realmente, en el fondo, hablando en términos nuestros, intenta avanzar en el camino espiritual. No hay más objetivo, sino que tú progreses, que tú llegues a ese estado del camino. Expresiones y comienzan a ver expresiones de la vida de los primeros maestros, de los discípulos, y comienza a ver material maravilloso, maravilloso, maravilloso. No dejo de subrayarlo, porque en la medida que voy avanzando en edad, me doy cuenta que hay un material ahí que seguramente tendría que volverme a reencarnar para poder entenderlos todos. Un material maravilloso. Ustedes que, sobre todo los que son más jóvenes, no pierdan el tiempo. Ahí hay mucho material, pero material para meditar, no para engordar la estructura. Parece ser que en el año 942 o en el 1024 se recogen unas colecciones, 3 colecciones de 100 koan cada una. Se recogen 3 colecciones que ellos tienen, después tienen muchas vicisitudes, pero aparecen en este año, entre el 942 y en el 1024, fíjense en el tiempo, digo esta fecha, aparece ya los manuales para el monasterio. Y los manuales se les entregan a los maestros cuando reciben el Inca. Es muy interesante, tienen aquello, después que ellos lo han trabajado. El maestro ha trabajado esto y esa se va a mantener la tradición. Ha trabajado todo esto y se le entrega.
Y va a comenzar, diríamos, aparte de estas preguntas-respuestas contundentes, algunos maestros hacen anotaciones al koan, a la esencia del koan. Le ponen un poema que tiene que ver con el koan. Le ponen un poemita pequeñito, algunos poemas más grandes, y hacen unos pequeños comentarios, ¿no? Y cada maestro va haciendo su comentario y se van creciendo. Diríamos que ellos, los maestros, se van dando cuenta de qué responden los discípulos y qué responde él, y van tomando anotaciones. Y ahí comienza, diríamos, una elaboración que ha llegado, algunas han llegado, otras se han destruido, hasta a nuestra época. Y ahí se va dando también, van apareciendo grupos, van apareciendo cada vez más grupos, y aparecen distintos matices en los grupos. Hay grupos que comienzan a acentuar más la iluminación silenciosa, sasen, solo sasen, si cantasa, y otros van a acentuar, todos manejan las dos vertientes, otros acentúan más los koan. Y aparece nuestro venerable, amado, querido Linchi, del que recomiendo en este verano que se lean a Linchi, porque es muy interesante, porque es el origen de nuestra escuela. Leer a Linchi, porque hay que leerlo muy despacito. Eso no se puede leer de un plumazo, ¿no? Eso hay que leerlo trocito a trocito. No solo leerlo una vez, hay que leerlo 1000 veces. Entonces aparece el Linchi, y con Linchi aparece Rinzai, la escuela Rinzai. Rinzai significa Linchi. Y diríamos, aparece además en un periodo muy floreciente de el Zen. Y avanzamos en la escuela hasta en el siglo XI. Y en el siglo XI se populariza esta escuela, esta línea, la línea Rinzai. Se populariza en China y se populariza en Japón. Pero vámonos a lo que les decía. Les voy a leer porque tiene mucho que ver lo que quiero en el tiempo que me queda. Quiero profundizar en algo entre lo antiguo y lo presente. En el canon Pali cuentan una historia que yo diría, como esto va a quedar grabado, óiganlo varias veces, porque es muy interesante esto que les voy a leer del canon Pali. Fíjense bien, lo voy a leer despacito para que lo entiendan. El Buda estaba sentado en silencio. ¿Entienden lo que hay detrás? El Buda estaba sentado en silencio. El canon Pali es una elaboración, Buda no lo escribió. El Buda estaba sentado en silencio. Ustedes que son espabilados están entendiendo que eso es iluminación silenciosa. El Buda estaba sentado en silencio, en medio de una gran asamblea, y le dijo a la muchacha que había permanecido de pie todo el tiempo. Fíjense ya, es decir, hay un salto. El Buda estaba sentado en silencio, aparece una persona, una muchacha que estaba de pie, y el Buda le dirige una palabra. Mondo, lo ha encontrado. Muchacha, interesante. Muchacha, ¿de dónde vienes? No lo sé, señor. ¿Dónde vas? No lo sé, señor. ¿No sabes? Sí, señor.
Sí sé, Señor. ¿Sabes? No sé, Señor. Es un disparate. Fíjense que es para reírse. Muchacha, ¿de dónde vienes? No lo sé, Señor. ¿Dónde vas? No lo sé, Señor. ¿No sabes? Sí sé, Señor. ¿Sabes? No sé, Señor. Estas fueron las 4 preguntas que hizo el maestro y la multitud murmuró. ¡Qué vergüenza! La hija del tejedor habla con el iluminado de lo que ella quiere. No hay duda de que cuando le preguntó de dónde venía, ella debía de haber contestado que de casa del tejedor. Y cuando se le preguntó a dónde iba, debía haber dicho que al taller del tejedor. Siempre la sabedora, ¿verdad? Y los sabedores, ¿no? Tenía que haber contestado esto, no contestó bien. Sigamos. El maestro acalló a la multitud. Y, muchacha, cuando te pregunté de dónde venías, ¿por qué dijiste no lo sé? Señor, vos sabéis que vengo de casa del tejedor. Y al preguntarme de dónde vengo, me estabais preguntando de dónde venía antes de nacer. Joder, qué bueno. Antes de nacer. Le suena aquel koan, ¿no? ¿Quién eras tú antes de nacer tus padres? Fíjense. Señor, vos sabéis que vengo de casa del tejedor. Y al preguntarme de dónde vengo, me estabais preguntando de dónde venía antes de nacer aquí. El maestro le dijo, bien dicho, has explicado la pregunta que te hice. Y expresando su aprobación, preguntó de nuevo. Cuando te pregunté a dónde ibas, ¿por qué me dijiste no saberlo? Señor, vos sabéis que cogeré la cesta de la lanzadera e iré al taller del tejedor. Lo que me preguntaste fue de dónde, aquí como diríamos la cultura, hay que entenderlo, fue donde renaceré cuando me vaya de aquí. Y yo, Señor, no sé dónde renaceré cuando me muera. Entonces dijo el maestro, también has aclarado esta pregunta. Y expresando su aprobación, según preguntando. Entonces, ¿por qué dijiste no sé cuando te pregunté si sabías? Yo sé que moriré, Señor, pero si moriré tal o cual día, si por la noche, durante el día o al alba, es algo que yo no sé. Y por eso hablé así. El maestro dijo, también has aclarado la pregunta. Es tan bello. Es tan bello, fíjense, nos encontramos ahí todo un desarrollo de preguntas y respuestas, que es lo que era. Pero vámonos ahora más posterior, eso es el Buda, y vámonos ahora al Chan, a las preguntas, y fíjense ahora qué interesante, para que vean ustedes que de alguna manera estaban conectados los ancestros, el Buda, con los maestros posteriores del Chan. Vean el koan siguiente. Disan le preguntó a Fayán, maestro, discípulo, ¿a dónde vas? Fayán respondió, a un peregrinaje. Disan volvió a preguntar, ¿cuál es el objetivo del peregrinaje? Fayán contestó,
no lo sé. No lo sé. Y Dizan, el maestro, aseveró, no saber es más íntimo. El Buda, koan. Esta es además una de las grandes historias del Zen. Es fundamental conocer esta historia para después seguir ustedes avanzando en su camino espiritual. No lo sé. Aquí está una historia didáctica fundamental. No lo sé. Muchos han hecho de esta frase a lo largo de la historia, no saber es muy íntimo. Cuando se contesta a eso, a esa pregunta, ¿dónde vas? ¿Cuál es la razón profunda por la que tú estás aquí? Y tú realmente bajas a un nivel profundo y sales de la cabeza, salir de la cabeza, y vas a algo muy profundo y contestas, no lo sé. No lo sé, no es una respuesta como una cotorra, no lo sé, como ya esto yo lo aprendí en el Zen. No, cuidado. ¿Tú estás experimentando no lo sé? ¿O es para quedar bien ante el maestro, quedar bien y que diga el maestro, oh, qué interesante? Entonces te doy con el bastón. No saber. Ese es el tuétano, no saber. Nuestro camino de progreso en la práctica es hacia el no saber, como algo íntimo. Y eso requiere una gran humildad. Del saber al no saber. Ese es nuestro camino. Del saber al no saber. Fíjense, dice uno de los maestros contemporáneos, Jan Klein, dice, la humildad aparece cuando no hay ninguna referencia a un yo, al ego. Esa es la humildad. La auténtica persona humilde es aquella que ya no tiene referencia al yo, en el que el yo ha desaparecido, en el que yo ha muerto, en el que el yo se ha deteriorado. Si tu yo no se deteriora, realmente no hay progreso espiritual. Y sé que soy contundente, porque aquellos maestros fueron contundentes. Después hablaremos de que eso hay que ir poco a poco entendiéndolo, pero hay que ser contundentes. Es sí, no, no hay más. La humildad aparece cuando no hay ninguna referencia a un yo. Y el yo tiene 800.000 altimañas para apropiarse hasta de esto. Tenemos que ser ahí como de alguna manera pedir mucha luz, ser seres luminosos para ver esto, porque el yo no juega muchas malas pasadas. Y nuestro camino, el camino del sasen diario, del sasen que haces en la vía online, en lo presencial, en tu cotidianidad, en la vida ordinaria. Eres consciente que tu proceso es del saber al no saber. Y que no tiene nada que ver con la intelectualidad, que no tiene nada que ver con tu cotidianidad. No, no, cuidado. Tú puedes ser una persona intelectual, puedes tener, es decir, todo lo que tú quieras ahí, pero eso tiene su función y es maravillosa la función de la intelectualidad. El Zen no está en contra de la intelectualidad, sino entiende que más allá de la estructura mental, de la estructura intelectual, hay otro nivel de conciencia. Y en ese nivel de conciencia es el no saber.
Son dos niveles. Y ustedes, sé que muchos de ustedes han leído a muchísimos maestros contemporáneos que hablan de esto, de la conciencia transpersonal y de la conciencia egoica con sus distintos niveles. Lo intelectual está ahí y es un gran valor. No nos coloquemos en un punto de como, bueno, los libros no, cuidado. Todo tiene su lugar y su espacio. Lo intelectual es muy valioso, pero lo intelectual llega a un punto y después de ese punto no puede pasar. Y por eso se requiere una humildad para dar el salto del no saber, del saber al no saber. Es el gran paso. Y en ese texto que les he leído del Canon Pali es muy interesante, porque clarifica. La pregunta del maestro iba más allá de la pregunta normal. ¿De dónde vienes? No era de casa de. No vengo de este sitio. No estaba refiriéndose a la pregunta a esto. La pregunta que le hacía el Buda a la muchacha era una pregunta para llevarla. Y ella estaba. Indudablemente esta muchacha era un ser despierto. Porque le contesta al Buda. Le contesta al iluminado, le contesta desde el alma. Esa frase que hemos escuchado muchas veces, de mi alma a tu alma. El Buda le hace una pregunta desde el alma y ella contesta desde el alma. Pero los de alrededor, el grupo, murmuraban. Ay, qué mal educada. Fíjate tú, mira, le está preguntando, se está riendo. No. Y el Buda les llama la atención. No entienden ellos. El Buda no le está preguntando no son preguntas de cortesía. No, le está preguntando algo del alma. ¿De dónde vienes? No lo sé. ¿A dónde vas? No lo sé. Fíjense, estas preguntas que les estoy haciendo y que hizo el Buda y que le hicieron tal, son preguntas que actualmente también se las hacen los filósofos. Actualmente hay libros, manuales de filosofía para contestar a estas preguntas. Les puedo leer textos, pero no es el momento de textos que estoy leyendo actualmente de filosofía con las mismas preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Son preguntas existenciales. ¿A dónde vas? Y son preguntas que en algún momento, esos son nucleares que tendríamos que hacernos. Que cada uno de nosotros tenemos que hacernos, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo realmente? ¿Cuál es mi origen esencial? ¿Y hacia dónde voy? Y son preguntas que se hacen desde un camino espiritual, llámese el que sea, hacia también el final de nuestra existencia. No saber, del saber al no saber. Me gustaría que hoy nos quedáramos ahí con esta frase, como mi camino espiritual es del saber al no saber, y sabiendo que ese saber es un saber íntimo, es tuyo, cuídalo, tú sabes dónde estás, nadie te puede engañar, tú misma sabes. No busques la respuesta fuera de ti, en ti está la pregunta y en ti está la respuesta. Pero como decía Rilke, cuando se dirige al joven, en las cartas al joven poeta, ¿no? Le dice, quédese usted con la pregunta,
no busque la respuesta. Yo le diría lo mismo de esa hermosa carta que dijo Rilke. Quédese usted con la pregunta. No busque la respuesta. La respuesta no viene rápidamente. No viene de lo mental. La respuesta viene del alma. Y en este mundo tan acelerado, tan de las cosas rápidas, necesitamos una gran dosis de paciencia. Necesitamos esperar, y una esperanza sin pensar lo que va a venir. No sabes, es una esperanza limpia, sin expectativas. Yo diría que el tema de los mundos, de las preguntas-respuestas, está en todas las tradiciones. Lo único que ha hecho el Chan y el Zen, lo único que han hecho es, diríamos, sistematizarlo. Esa es la gran maravilla que tiene el legado Zen, es que sistematizó todo esto. Otras tradiciones también lo han sistematizado. Lo encontramos en todas las tradiciones espirituales, tradiciones, diríamos, de abolengo, ¿no? Grandes tradiciones. Lo encontramos en la tradición primitiva del cristianismo y después se olvida. En el cristianismo le interesó más otras cosas que todos ustedes saben y olvidaron esto. Olvidaron la gran tradición de la pregunta y de la respuesta y del acompañamiento. Lo tenemos en los primeros siglos, lo tenemos, después se olvida. Lo tiene el sufismo también. Siempre la relación de acompañarnos en el camino, en todas las tradiciones espirituales está. Por eso no se entiende un practicante sin una comunidad. La comunidad acompaña en el proceso. Y eso es importante, que les invito a todos ustedes a renovar el acompañamiento en la comunidad. Ahora, como les decía ayer, les vuelvo a insistir a todos, la comunidad puede ser 3 personas que se reúnen en su casa y ahí está su comunidad y se acompañan en el camino espiritual. No estoy hablando del grupito para entretenernos, que está muy bien, que está maravilloso, que es estupendo, que van juntas o juntos a... Eso es fantástico y estupendo, porque tenemos más. Sino, lo difícil son encontrar personas que nos acompañamos en el camino espiritual. Subrayo, acompañarnos. Estamos hablando de amigas y amigos en el camino espiritual. Ese es el mejor regalo que nos da la vida. Por favor, se los digo, ya con mi edad les puedo decir que el mejor regalo que tienen en la vida es tener amigas y amigos espirituales. Y eso hay que limarlo mucho, porque ese es el núcleo, esa es la esencia del camino, que nos acompañamos, y cada uno con su estructura como es, pero nos acompañamos en el camino espiritual. Como digo, todas las tradiciones tienen esa pedagogía para llevar a la persona a la experiencia, que en las distintas tradiciones tiene nombre esa experiencia. A nosotros la que nos interesa realmente es la experiencia del Kenso, ¿no? del despertar. Y a mí me gusta también, me han oído otras veces, traducir la palabra Kenso como el despertar amable, ¿no?
ahí donde vamos caminando, un despertar amable. ¿Por qué digo despertar amable? Porque une dos palabras muy importantes del Zen: la sabiduría y la compasión. Kenso, Satori y Metta. Dos palabras que en la tradición. Un practicante del Zen va equilibrando en su vida sabiduría, compasión. Sabiduría es despertar, y ya saben lo que es despertar, y compasión es amable. Por eso esas dos palabras, y los últimos, los que están traduciendo los últimos textos y lo están traduciendo con todo lo que herramientas que hay actualmente de la ciencia, se inclinan por ahí, el despertar amable, en la que la persona tiene la experiencia del despertar amable, y hay que entenderlo desde la quietud, desde el silencio, desde la no palabra, desde no concepto. Yo les invitaría también en esta semana, o cuando ustedes tengan tiempo, cuando hagan una sentada, o estén paseando, o estén en cualquier lugar que estén ahí solos, hacerse esta pregunta como un koan, ¿no? Se los quiero dejar ahí, a cada uno, como si se lo dijera personalmente, ¿no? Y el koan sería: no saber es más íntimo, pero en interrogante. No saber es algo íntimo, como un interrogante. No saber es algo íntimo, como un interrogante, y estar ahí como saboreándolo, ¿no? Es como cuando nos ponemos un caramelo en la boca y lo vamos, con la saliva lo vamos ahí saboreando el no saber. El no saber, y recuerden lo de la muchacha, ¿no? Del Buda, ¿no? El no saber, no lo sé. Ese no lo sé. Y después dejar que baje al estómago, como que baje para ir poco a poco, de alguna manera, digeriéndolo. Y esto tiene que pasar mucho tiempo para que realmente se haga carne de nuestra carne, se haga hueso de nuestros huesos, se haga parte de nosotros. Muchos de los que están hoy en el CECIN, pues tienen pues ya una edad, después de 60 ya, pues ahí es como esta etapa de la vida para el no saber. Que vuelvo y repito, no peleados con lo intelectual, no peleados con lo mental, ¿no? Respirar, respirar, respirar. Cuando estoy en mi sasen, en mi iluminación silenciosa, en ese camino de silencio, pues eso, respiro, inspiro no saber. Es más íntimo. Inspiro y expiro, ¿no? Una y otra vez. Exhalar, soltando la palabra y sintiendo esa frase koánica. Respira esa frase koánica, ¿no? Les decía, ayer o el viernes, estuvo con una palabra 10.000 años. Ya saben, es un símbolo. Estuvo años con esa frase, ¿no? Hacerla como de cada uno haga suya esa frase, inspirarla, ¿no? Exhalar, inhalar con esa frase. A ver qué sucede, nada más, sin esperar nada, sino sucederá lo que sucederá, y le sucederá a cada uno diferente. El despertar siempre es diferente. Cuando menos lo esperes, sucede ese momento. Repetidla a lo largo del día,
y empezamos a notar que brota espontáneamente, que ya espontáneamente brota la frase. Cuando ya tú la hayas incorporado, no incorporado como un concepto, sino incorporado en el corazón. Porque cuando dices no saber, no saber, fíjense aquella diálogo mondo en nuestro lenguaje que tiene Jesús de Nazaret con Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, como todo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Tú estás chalado. De ese nacimiento no te hablo, Nicodemo. Del nacimiento que yo te hablo es más íntimo. Fíjense, la misma frase. El nacimiento que habló el maestro de Nazaret al maestro Nicodemo fue: nacer es algo íntimo. Nicodemo no entiende, porque para él el nacimiento era una estructura biológica, era la unión entre un óvulo y un espermatozoide. Para eso era el nacer. ¿Cómo voy a nacer? ¿Voy a volver al vientre de mi madre? No, no, no. Nacer es más íntimo. Y por eso la frase no lo sé tiene que volverse íntima, tiene que estar en el corazón. La frase dicen los del Chan, estos maestros de los que estoy hablando, ellos le llaman el Huatú, es decir, como la pregunta clave. Y la pregunta clave en el Zen es del saber al no saber. ¿Y qué es no saber? Esa es la pregunta. Y entonces, si tú lo metes en lo cotidiano de tu vida, cuando vas al mercado, cuando te estás duchando, cuando te estás caminando, y lo metes en lo ordinario, ¿qué va pasando? Dice la neurociencia que poco a poco, sin darte cuenta, pasa a la conciencia transpersonal. Pasa a la conciencia. ¿Y cómo baja? No lo sé. Y volvemos otra vez, no lo sé. O sea, si empieza a cavilar, ¿y cómo baja eso al corazón? No lo sé, ni yo lo sé. Perdón, la persona que dice que sí sabe cómo es, le diré que es un tolete, que no sabe nada, que es un tolete auténtico, que no tiene camino espiritual. No lo sé. Simplemente, recuerden, hay algo, no sé expresarlo. Esa es la cuestión. Va bajando a un nivel más profundo, a un nivel de conciencia que clásicamente los maestros y maestras en las distintas tradiciones llamaron que es el misterio. El misterio no como algo oscuro, como algo ahí extraño, no. El misterio significa no lo sé. Y todo ser humano es un misterio para sí mismo y es un misterio para los demás. Y ahí solo cabe agachar la cabeza. Que te conoces, eso es mentira. Si tú crees que te conoces, no te conoces. Te conoces con conceptos. Te conoces desde conceptos. Y eso es no conocer. Te conoces te clasificas. Yo soy extrovertido, introvertido, ¿vale? Esas son las definiciones. Te conoces con conceptos, pero en lo más íntimo no te conoces. Ni nadie te conoce.
eres un misterio para ti y eres un misterio para el otro. Simplemente podemos conocer con conceptos elaborados. Tímido, espontáneo, son conceptos. ¿Qué es un tímido? ¿Qué es un espontáneo? Nos vamos al diccionario de la Real Academia o al diccionario de psicología y te dice, es, pam, 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 pam. Clasificaciones. Por tanto, lo que hablamos sobre este koan, este anciano koan, es algo muy profundo. No conocer es algo muy íntimo. Algo íntimo. Tú entras en ti mismo, en lo más íntimo de ti mismo, y en esa intimidad eres un misterio para ti. Y solo cabe la humildad. Conocerás muchas cosas, pero no te conoces, ni conoces al otro. Entonces, por eso, como digo, es bajar a un nivel, a un punto. El punto no es pensar acerca de la frase. Al principio a lo mejor piensas en la frase. No, yo estoy hablando de otra cosa. No te digo, mira, esta semana piensa en en esta frase. No. Inspiro y expiro. Y aquello, ¿no? Entra frío, sale calentito. Pues en vez de entra frío, sale calentito, no saber es más íntimo. No saber es más íntimo. Es un ancla, nada más. Es masticándola, portándola como un talismán hasta que de pronto se te revele por sí sola. Eso es el Kenso, eso es el Satori. De buenas a primeras se revela. ¿Y qué estoy diciendo cuando se revela? Se revela, se quita el velo. Se quita el velo. Plaf. Estaba una cosa que lo ocultaba, la mano que no me permitía hacer clac, y ahora te puedo ver. Eso es lo que va a pasar. Pero el quitar la mano no es un acto de la voluntad, es una experiencia de la esencia, de tu naturaleza esencial, de tu alma, lo que quieras. Tú simplemente te colocas en la puerta. Una y un día, otro día, toca en la puerta, hasta que un día ¡plac!, se abre. ¿Quién abrió la puerta? No sabemos. Otra vez, no lo sé. ¿Quién abrió la puerta? Eso es una idiotez. Dios abre la puerta. Mira, déjate de idioteces. Ese es otro concepto. Se abre. Nada más, se abre. Desaparece. Se revela por sí sola. Por sí sola se revela. Por eso la invitación que les estoy haciendo es una invitación a una comprensión más allá. Una comprensión más allá. Y no estoy hablando de fíjense bien, por favor, no estoy hablando de una comprensión esotérica. Es que viene un angelito y me lo revela. Qué lejos estás. Es que, no. Estoy ahí más allá de los ángeles, más allá de Dios, más allá de. No es una comprensión común. La comprensión común es estupenda. Y ahora estamos teniendo una comprensión común. Y ustedes me entienden, que espero que me entiendan un poco. Yo intento que me entiendan. Pero no estoy hablando de esa comprensión. Más allá de la deducción lógica y mental. Es más allá de la lógica. No se trata de que yo le añado esta frase a la experiencia, no.
Más bien es como si la frase te lleva a la esencia interior, te lleva a la experiencia. La frase te lleva a la experiencia. Y eso es lo que hicieron. Es la manera de lo que hicieron con los koan. ¿Qué hicieron con los koan? Es empujarlo a la experiencia. Y por eso decían disparates. Las respuestas no eran respuestas lógicas. ¿Quién es Buda? No eran respuestas lógicas. O aquel koan tan disparatado, ¿no? Un hombre colgado de la boca en un árbol. Allí colgado el árbol, dice el koan. El hombre estaba en un precipicio colgado del hombre. Y además colgado de un árbol. Y estaba con la boca agarrado allí. Si abría la boca se caía y se mataba. Y como era un buen hombre, el que estaba colgado en el árbol, era un hombre fantástico, había hecho un camino espiritual enorme y era tan compasivo que por debajo pasó otro hombre o una señora y le pregunta, estimado señor, usted que está colgado del árbol y que si abre la boca se cae abajo, ¿me puede responder usted a mi pregunta? Mi pregunta es, ¿qué sentido tiene que Bodhidharma venga a Occidente? La pregunta es estúpida y la respuesta más estúpida. Porque la situación es estúpida. ¿Cómo un hombre que vea a aquel que se va a matar le hace una pregunta? Porque si le hace la pregunta es que es una mala persona, porque lo que quiere es que se mate, porque si abre la boca. ¿Entienden ustedes? Son preguntas disparatadas y son respuestas disparatadas. ¿Por qué? Porque el núcleo es llevarte a tu esencia. El koan lo único que hace es un estado de apertura. Es como todo eso que estaba haciendo que pusieras cerraduras muy fuertes, todo lo que estaba haciendo es romper todo ese bloque de cemento y hierro que estaba ahí, se haga trizas y entonces tú abras a un estado de apertura. A eso es lo que va a ser. Lo que va a ser es la práctica de un lado de la iluminación silenciosa como de los koan, lo que hacen es simplemente romper. Bien, me voy a quedar ahí. Creo que es suficiente por hoy. Ahora tenemos un poquito, ya José les dirá, y